que no gustan Ay, creo que nos van a mandar a Creo la que ya live. estamos, grabación. ¿verdad? Creo que sí. Ah, ya estamos al aire. Ya mandó el Damos aviso un que estamos al minutito. aire. Ajá. Ok, sí, ya andamos por acá. Sí, ya está grabando, ya está en la nube. Bueno, pues no me voy a quedar callado. Digo, al final de cuentas, estar del otro lado del litigio y luego intentar a la función pública, si uno entra con una buena imagen constructiva para donde se va a desempeñar, es útil. Yo les decía, yo cuando litigaba y acudía a los órganos jurisdiccionales y recibía un trato que yo consideraba inadecuado, puta, me daba un coraje impresionante, ¿no? Y yo en algún momento me acuerdo que decía, si yo un día estoy de ese lado, lo primero que voy a hacer es no ser como esta gente que me trata, ¿no? Arrogantes, soberbios, prepotentes. Y la verdad es que entrando al Poder Judicial, pues me di de topes. Me di de topes al principio porque toda la construcción de la gente que elaboraba aquí, la manera que se conducían entre ellos mismos era la misma. Y yo decía, no puede ser posible que tengamos esa actitud entre iguales, hablando laboralmente, y todavía peor con el público, ¿no? Y yo cuando estuve en juzgado le decía a Gustavo, a mí me criticaban mucho mis compañeros por la forma en la que me conducía con el personal y con el público, por la manera de tratar a los litigantes, de tratar al justiciable, el tiempo que uno les dedicaba y todo el mundo me decía, estás equivocado, ¿no? Pero, híjole, la verdad es que si No, perdemos y si de tuvieras vista, tiempo te podríamos contar todo lo que pasamos hoy. tengo muchos Sí. amigos afortunadamente litigantes que sí me cuentan unas cosas que luego no puedo creer. Bueno, a nosotros nos ha pasado, Gus, te conté el día que fui a ver lo de la queja, que no me Así dejaron es. ni entrar al juzgado. O sea, yo fui a ver, preguntar por un asunto de una queja que íbamos a sesionar de 48 horas y no me dejaron ni entrar al juzgado. Entonces dije, imagínate Un si eso nos poquito hacen a de, nosotros. exacto. ¿Qué Imagínate le hace? a los que somos abogados de a pie, dirían por ahí, ¿no? Pero Sí, bueno, no se vale. vamos a iniciar nuestra segunda plática introductoria para todos ustedes respecto de este gran curso que vamos a estar teniendo, que será impartido de curso de actualización del nuevo procedimiento laboral y amparo en materia del trabajo. Recuerden que este gran curso lo vamos a arrancar a finales de junio y para ello estamos teniendo estas sesiones interactivas con ustedes, introductorias, a efecto de que conozcan un poquito todo lo que se va a estar trabajando en estas sesiones. Está con nosotros el maestro Alejandro Ortega López, secretario de Acuerdos del Quinto Tribunal Colegiado en materia del trabajo del primer circuito, que es ponente del curso, y también está también como ponente y coordinador del curso mi querido maestro Luis Gustavo Esta, Nava préndeme esta. Cabrera. Los Muy micros, por bien. favor. Luis Gustavo Nava Cabrera, secretario proyectista del Quinto Tribunal Colegiado en materia del trabajo del primer circuito. Son diferentes los temas, mi querido Gustavo, mi querido maestro Alejandro, de los que se van a estar trabajando en este seminario en materia laboral. Toda la información la van a poder encontrar ya en páginas, en grupos, en todo esto, pero para que ustedes vayan sabiendo. Dentro de esta dinámica de temas que tuvieron a bien diseñar en el temario, evidentemente viene la cuestión de la conciliación prejudicial. Y precisamente hoy, mi querido Gustavo, serán esta plática introductoria, le hemos denominado breves reflexiones sobre las excepciones a la conciliación. Entonces, aquí les preguntaría yo, ¿cuál consideran ustedes, esto lo vamos a hablar desde su perspectiva, ustedes obviamente como servidores públicos, sobre la intención del legislador para crear precisamente la instancia conciliatoria en este procedimiento laboral? Claro que sí, maestra Cristina. Antes que nada, bueno, buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos aquí en directo y también en vivo en Facebook. Muchísimas gracias por acompañarnos. Para nosotros es un honor estar aquí y poder compartir brevemente nuestras ideas y nuestra experiencia que vivimos dentro del Poder Judicial. Pues mira, atendiendo a la exposición de motivos de la reforma constitucional y claro también de la reforma legal, pues advertimos que el legislador originario y el legislador secundario plantearon la conciliación prejudicial obligatoria como un mecanismo para evitar que efectivamente las partes acudieran al litigio. En un símil de la materia penal en donde también se le dio mucha importancia a los mecanismos alternativos de solución de controversias, aquí en materia laboral se buscó que la conciliación fuera primero obligatoria y previa al juicio para evitar la simulación
que implicaba en los juicios tradicionales en materia laboral. La conciliación no era ni siquiera una fase del procedimiento, era más bien como un párrafo que se copiaba y pegaba en las audiencias. Y entonces el legislador dijo, vamos a tratar de reducir el número de juicios, vamos a tratar de reducir el número de controversias judiciales a través de una conciliación obligatoria previa, que además va a ser la llave, va a ser un requisito de procedibilidad para que las partes puedan acudir a la instancia judicial. El legislador hizo una apuesta ambiciosa por la creación de esta instancia prejudicial, porque incluso crea un organismo especializado, tanto en fuero federal como en fuero común, para que atienda el tema de la conciliación obligatoria y el personal está capacitado para orientar a las partes y también para celebrar convenios que diriman la controversia antes de acudir al juicio. Esos convenios tienen el valor de cosa juzgada. Alex, no sé qué te gustaría compartirnos en torno a este tema. Ah, sí, maestro, gracias. Sí, bueno, creo que para entender un poquito más allá de la intención que tuvo el legislador para echar a andar esta reforma y sobre todo esta etapa conciliatoria, como bien dice el maestro, se establece ya a nivel constitucional como obligatoria. Creo que empezaron a permear muchos otros factores que estaban satelitando la circunstancia propia del país. Yo me atrevería a afirmar un poco también esta presión internacional que se dio con los digamos, aspectos económicos que tienen que ver con las firmas de los tratados comerciales que obligaban y tenían al país visto, ¿no? Como un lugar donde no se respetaban los derechos laborales, donde había una alta corrupción en los sistemas judiciales, y eso fue permeando una especie de presión para echar a andar la reforma, evidentemente. Pero obviamente, una vez que se enfoca esta situación de necesidad, más allá de la presión económica que existía en el país, con la celebración de estos tratados comerciales, empieza el legislador a darse cuenta efectivamente que teníamos un sistema altamente ineficiente, ¿no? Décadas de rezago de trabajo, altos costos, horas hombre, un nivel de corrupción que pues era palpable, ¿no? A la vista de todos. Eh, Mucho desaseo en el quehacer jurisdiccional que afectaba mayormente a la parte la trabajadora, a la base trabajadora. Entonces, pues se plantea esta reforma con una meta ambiciosa, privilegiando muchísimas situaciones que podían orientar, justo uno, a abatir el rezago. Por eso se establece la conciliación como una obligación, que ahí rompe precisamente uno de los esquemas importantes, creo yo, del accionar del gobernado, ¿no? La voluntad. Si quiero accionar, estoy, como dice el maestro Nava, pues obligado a conciliar antes. Y esto pues tiene una orientación específica, evitar el conflicto. Internacionalmente se traen en boga desde la reforma penal, la reforma civil, estos métodos alternativos de solución de controversias mediante la conciliación. No es que sea nueva, porque al final de cuentas en el sistema anterior estaba, ¿no? La primera audiencia, la tribásica, que se llamó mucho tiempo por la primera etapa de la conciliación. En materia civil se buscaba lo mismo, no llegar a una sentencia, pero la diferencia aquí es que nos la ponen previa al procedimiento. En todos los juicios regularmente teníamos la fase conciliatoria abierta durante todo el procedimiento. En materia laboral se nos daba una audiencia particularmente para eso, aunque estaba todo el procedimiento hasta antes de la sentencia dispuesto para la conciliación, pero acá lo convierten en una obligación. Entonces, obligación desde mi perspectiva rompe un poco ese esquema de voluntariedad, ¿no? De acercarse a litigar un asunto y entonces se le impiden al trabajador y al patrón en este caso someter sus diferencias al arbitrio de un juzgador que emite una decisión con base en pruebas. Insisto, sí se busca eliminar un tanto la carga judicial a los órganos, pero empieza a convertirse un poco en un obstáculo. Lo comentaba el maestro Nava en la sesión anterior. Pareciera como que se convierte en un requisito de procedibilidad, ¿no? O bueno, materialmente está siendo así. Sí, de hecho, Entonces, creo que la reforma empieza como una cuestión muy ambiciosa que con la realidad se va topando con problemas, ¿no? La visión optimista enfocada en que tuviéramos un centro de conciliación con gente capacitada, organismos autónomos, especialistas, que en la práctica vemos que no es así. Estamos viendo cómo hay conciliadores que ni saben conciliar, ¿no? Que ni siquiera están preparados para eso o no tienen digamos, un documento que los avale con esa especialidad, cuando estamos hablando que si es una etapa que nos permite o nos impide acudir al procedimiento,
pues caray, deberíamos de tener por lo menos la mejor capacitación de gente que de verdad nos oriente a los trabajadores o al patrón a una solución amigable, como su nombre lo dice, ¿no? Creo que nos empezamos a alejar de eso al margen de la buena intención. Sí, mira, tocas un punto importante, Alex. México tiene un problemita con los compromisos internacionales que asume. Generalmente los asume muy feliz, los suscribe muy contento, el Senado los avala bien contento, pero olvidamos o perdemos de vista nuestra realidad concreta. Eso de tomar o adoptar modelos que funcionan en otras latitudes, que funcionan en otros países, inclusive por su tradición jurídica, como es la tradición anglosajona, no necesariamente aplica aquí en México. Un problema de la conciliación obligatoria es como lo comenta Alejandro, te obligan. Entonces, de entrada, como que la voluntariedad en la conciliación ya no aplica tanto. Otro problema de la conciliación obligatoria, y ahorita lo vamos a ver con el tema de las excepciones. Los conflictos entre trabajador y patrón son generalmente conflictos intuitus persona, ¿eh? O sea, el contacto cotidiano con el empleador o con sus dependientes genera una rispidez importante. Y nosotros lo vemos cotidianamente. El patrón busca maneras de que el trabajador se desespere y el trabajador busca maneras de que el patrón lo despida de una manera que pueda, en juicio, obtener un beneficio, demostrando, ni siquiera demostrando un despido, poniéndose ahí y tratando de que el patrón cometa el error y no se defienda adecuadamente y quede demostrado un despido. ¿Qué pasa con la conciliación obligatoria previa? Que bueno, en la práctica se ha vuelto más una herramienta, primero, para avisarle al patrón que te voy a demandar. O sea, de entrada. El hecho de que yo vaya al centro de conciliación y solicite la mediación implica que van a notificar al patrón y el patrón ya sabe que ese trabajador lo va a demandar. Puede ser que el patrón y el trabajador todavía no tengan una relación tan afectada que efectivamente puedan sentarse en la mesa y decir vamos a arreglarnos. Pero ¿qué tal si se trata de organismos descentralizados? ¿Qué tal si se trata de las AFORES? ¿Qué tal si se trata del IMSS, de Pemex, de Comisión Federal de Electricidad o de algunos otros organismos del Fuero Común o del Fuero Federal donde de entrada te dicen no voy a conciliar? Entonces, para efectos materiales sí se vuelve un obstáculo, ¿eh? Es un obstáculo al ejercicio de la jurisdicción porque yo de antemano ya sé que mi contrario no va a conciliar. A veces no porque no quiera, sino porque no puede, porque tiene la obligación de defender los intereses de la institución hasta la última instancia. Obviamente que ese fenómeno, ese terrible fenómeno de alargar los procedimientos legales, es propio de nuestra conciencia jurídica. Entonces, si en Estados Unidos funciona la conciliación previa porque quieren evitar sanciones jurisdiccionales mayores o porque ya están viendo que van a perder el juicio, en México desafortunadamente no opera así. Yo tuve alguna experiencia en el Tribunal Superior de Justicia donde cuando llegamos a la Dirección Jurídica Laboral, tratamos de advertir cuáles procedimientos estaban perdidos porque evidentemente no se habían cumplido con las formalidades previstas en la ley burocrática. Y estábamos hablando de un porcentaje muy elevado. Se le propone al titular del área, oye, vamos a tratar de conciliar esto porque los salarios caídos nos van a pegar durísimo. No, no se puede. Punto número uno, no hay presupuesto. Punto número dos, para soltar el presupuesto necesito una sentencia condenatoria. Vamos a tener problemas si presentamos convenios jurisdiccionales. Entonces, lo mismo ocurre acá con la conciliación obligatoria previa. Cuando se hizo la reforma con muy buena voluntad por parte del legislador, no se tomó en cuenta la materialidad del conflicto. También otro aspecto que influye mucho, el cobro de los honorarios de los abogados de los trabajadores. Al trabajador generalmente no se le cobra honorarios, se le cobra en función de recuperación. Y es una realidad que también pasa inadvertida para el legislador y te dice, vamos a hacer los juicios cortos o vamos a hacer que no existan. Entonces, ahí tenemos otro factor que incide en el no concilia. También los abogados patronales llegan a tener la política de decir, no voy a conciliar. O simplemente su cliente, su patrón le dice, no concilies. Ya te citó, vamos a la audiencia de conciliación para que no nos multen, pero vete preparando la estrategia defensiva. Y bueno, la Suprema Corte eh, ha empezado a emitir criterios y por supuesto que reitera la intención del legislador en sus jurisprudencias y nos dice la instancia conciliatoria previa es la llave. Es un
requisito de procedibilidad. No puedes acceder a la instancia jurisdiccional sin que antes hubieras agotado esta instancia, a menos de que te ubiques en los casos de excepción previstos en el artículo 658, 85 ter de la Ley Federal del Trabajo, que también esas excepciones han tenido problemas interpretativos. Otro aspecto importante, y también lo comentábamos en la sesión pasada, el tema de la prescripción en el ejercicio de la acción. No sé, Alex, ¿qué ejemplos hemos tenido ahorita en el tribunal sobre esos temas precisamente? Porque se suscitaron contradicciones de tesis, ¿te acuerdas? El Sí, pleno en materia de trabajo de Toluca, previendo precisamente estas circunstancias y esta ambigüedad, había emitido algunos criterios que después la Corte superó sobre la división de la continencia de la causa, sobre la atención de los casos donde había pluralidad de demandados y la instancia conciliatoria solo se había agotado por uno de ellos. Este, Me parece que creo que nosotros son los casos fuimos, más sonados. fuimos de esos y tuvimos los casos en el tribunal y los fuimos resolviendo poco a poco antes de que la Corte emitiera un criterio. Sí, sí recuerdas, ¿verdad, Alex? Sí, sí, creo que esos fueron las situaciones más complejas que se fueron suscitando. Primero, ¿qué prestaciones podían reclamarse de manera conjunta, cuáles no? Esas fueron las primeras debacles que empezó a presentarse y que pues sufrían los litigantes, ¿no? ¿Qué hago? ¿Acciono o no acciono? ¿Me voy a conciliación o no voy a conciliación? Y la reforma no permitía tampoco echarle eh, mucho ojo a qué hacer, a para dónde dirigirse. Se suscitan estos conflictos que generan pérdidas de tiempo. Lo de la prescripción creo que se ha venido tocando desde el curso pasado. Es una situación que viene generando muchos problemas incluso ahorita, ¿no? Si yo considero, como tú decías, que te ocupaste de la conciliación interrumpe, solo suspende, cómo lo cuento, cómo lo computo. Hay unos criterios por ahí que hablan justamente de la excepción de prescripción que se pone ya en procedimiento y decía cómo la va a poner cómo la va a poner el demandado, ¿no? A partir de que un año anterior a la conciliación, un año anterior a la presentación de la demanda, cómo la computo. Y creo que sí se ha venido suscitando algún colega que por ahí tengo, justamente confundió la interrupción de la prescripción con la suspensión, ¿no? Y se fue de filo y pues la demanda ahí está pendiendo de un hilo, precisamente porque se le fue por unos días. Él dijo, interrumpí con la conciliación. No, claro que no, no interrumpiste. Creo que esas son las situaciones que se han suscitado con mucha más frecuencia y son con las que todavía se está trabajando. Ha avanzado, creo yo, que con cierta medida rápido los criterios que han emitido los tribunales, pero pues ya cuántas contradicciones tenemos, ¿no? Las decisiones que tomamos en un órgano, eso que tú señalas de la división de la contingencia de la causa, empezamos a tener criterios contrarios hasta que llegan ya las contradicciones y empiezan a cimentarse algunos criterios acertados, consideramos otros que hemos discutido mucho, ¿no? Pero sí, ha venido gestionándose situaciones que todavía deben adquirir otros matices. Y aún así la duda sobre el tema de la continencia de la causa sigue ahí. Porque la Corte dijo, no puedes dividir la continencia de la causa. Si te vienen demandando el reconocimiento de beneficiario junto con prestaciones de seguridad social, le tienes que dar entrada a la demanda. Bueno, sí, pero eso quiere decir que eventualmente va a haber un problema en la sentencia de fondo. ¿Qué me van a decir? Ya se le declaro beneficiario, pero como no agotó la instancia conciliatoria previa, no voy a poder ocuparme de la acción que ejercito. O sea, los tribunales de jurisdicción local y jurisdicción federal de manera ordinaria tienen un mejor feeling que la Suprema Corte, dicho sea con todo respeto. Los tribunales de a diario tienen conocimiento de las dificultades materiales de los litigantes y de los postulantes. Por eso plantean soluciones lo más prácticas posibles. También es cierto que está el vicio de desechar de inmediato, por lo que ya habíamos comentado, bajar números y además interpretar la ley de una manera un tanto restrictiva. En Toluca, los tribunales colegiados, el pleno de circuito, que nada más estaba integrado por dos colegiados en aquel entonces, ahora me parece que ya está integrado por tres, que ya no existe porque ya ahora son plenos regionales. Ellos decían, ¿cómo vamos a hacer para preservar el derecho del trabajador en caso de que no haya podido agotar la instancia conciliatoria respecto de todos sus empleadores? Eso es un problema importante porque aún en el sistema anterior existían los problemas para emplazar al patrón. Ciertamente había trabajadores que decían,
no sé quién me empleó, solamente sé llegar, solamente sé que aquí es mi fuente de trabajo, no sé con quién firmé el contrato, no me dieron una copia. Yo voy a demandar con la persona en la que cotidianamente traté, pero eso tiene efectos procesales en el juicio. Llego a contestar la demanda porque hay una pluralidad de demandados y habrá demandados que digan yo voy a negar la relación de trabajo, pero hoy además te aviso que a mí no me llamó para la instancia conciliatoria. Bueno, ¿por qué te va a llamar si precisamente él desconocía quién era su empleador y además ahora vienes tú y me dices que niegas lisa y llanamente la relación laboral? ¿Qué caso tenía que te llamara a una conciliación obligatoria previa para que le dijeras lo mismito que estás diciendo aquí? Ese tipo de jurisprudencias que emitió la Corte, de verdad que les pasa inadvertido que muchos de los trabajadores ignoran muchísimas cosas. No son gente, con todo respeto se ha dicho, preparada. Es por eso que el derecho del trabajo es un derecho social protector, porque entiende que por un lado está una persona con condiciones muchas veces precarias, cuya única riqueza es su fuente de trabajo, frente a un patrón que por muy parco que sea, sus condiciones van a ser mejores que las del trabajador. La reforma pasó por alto esa situación. O sea, realmente el que se haya reducido el tema de salarios caídos a intereses, el que se haya creado una instancia conciliatoria previa, si lo vemos ya en frío, como lo estamos viendo hoy en la práctica, en la operatividad, en realidad no es en beneficio del trabajador, es en perjuicio del trabajador. ¿Por qué? Porque ahora tiene que revelar su estrategia de ataque desde la instancia conciliatoria. Desde la instancia conciliatoria tiene que fijar muy bien los temas de la fecha del despido para efectos de que la prescripción no le pegue, porque como habíamos comentado antes, aunque la instancia conciliatoria no revela todo lo platicado en la audiencia de conciliación, sí establece términos fijos. O sea, cuando yo inicié la instancia conciliatoria, no debieron haber transcurrido los 2 meses que yo tenía para demandar la reinstalación. Y una vez entregada la constancia de no conciliación o la constancia de imposibilidad de llevar materialmente la conciliación, no debieron haber transcurrido los 2 meses para presentar la demanda, considerando el tiempo que transcurrió cuando inicié la instancia conciliatoria y cuando concluyó. Eso es una herramienta que defiende más al patrón. ¿Por qué? Porque él podrá establecer una estrategia defensiva en función de las fechas que presumiblemente se señalen en la demanda, que además tienen que cuadrar con las actuaciones. No han sido pocas las defensas de los patrones donde dicen, sí lo despedí, pero no lo despedí en la fecha en que él dice. Y te voy a demostrar que no fue así. Y señalan una fecha anterior y ahora tenemos parámetros objetivos para tratar de establecer que la acción que se ejerció está prescrita. ¿Por qué? Porque el trabajador está obligado a agotar una instancia conciliatoria previa en la que ya pone al patrón por sobreaviso que va a instaurar su acción, lo que no pasa en ninguna otra materia. O sea, aquí, Oye, dime, maestro Gustavo, sí, fíjate que estás diciendo algo bien interesante, si me permites, maestro Alejandro, antes de lo que vayas a comentar, y rápido para poner en contexto a la gente que nos sigue a través de redes sociales, estamos platicando sobre este curso intensivo del nuevo procedimiento laboral y amparo en materia del trabajo, y están los dos ponentes con nosotros, el maestro Luis Gustavo Nava Cabrera y el maestro Alejandro Ortega López, ambos secretarios del Quinto Tribunal Colegiado en materia del trabajo del primer circuito. Fíjate, acabas de decir algo bien importante y bien trascendente, la cuestión que esta figura de la conciliación prejudicial y que es con carácter obligatorio y partiendo de que el derecho del trabajo siempre lo hemos visto como un derecho protector para el trabajador. Sin embargo, esta etapa, no sé si sea correcto llamarle etapa, corrijan ustedes, de la conciliación prejudicial, no es en beneficio del trabajador. Entonces, aquí cabría la pregunta para ambos, en el sentido de, dices, él le va a exponer su juego al patrón desde esa etapa conciliatoria. Me despidió tal día, tal X, toda la información. ¿Qué pasa si existe un error en esa información? ¿Es susceptible de modificación a la hora de la demanda? ¿Cuenta, no cuenta? O sea, híjole, estás diciendo algo bien importante porque se supone que es un área del derecho protectora, pertenece a la cuestión del derecho social y sin embargo no está protegiendo al trabajador en esta primera instancia de conciliación. Sí, si me permiten un poquito, voy a retroceder solo un momento, nada más como una cuestión de anécdota.
ahorita que tocaba el tema el maestro Gustavo de la, digamos, la ignorancia en la que se conducen muchos trabajadores. Lo digo, lo cuento como anécdota de manera muy respetuosa, porque hoy me llegó un asunto de entre muchos que llegan, en donde la demanda estaba presentada en contra de empresa que se dedica, así tal cual, empresa que se dedica a la elaboración de productos lácteos con 8 millones de lactobacilos casei shirota. ¿A qué le suena? Es una frase de televisión, de radio, de lo que sea, y no tenía un planteamiento de un patrón con nombre. Entonces, eso no ha cambiado, eso no se ha alejado de la realidad y genera problemas. Eso nada más como anécdota. Lo que menciona, maestra, en relación con esa cuestión de la consideración que afecta al trabajador, creo que la implementación de la reforma de alguna manera trató de buscar sortear ese tipo de cosas, eh, obligando a la capacitación tanto al público litigante impartiendo cursos, pláticas, lo que sea, y en específico a la Defensoría de Oficio. Lo que se les olvida o lo que han venido pasando por alto es que es un mundo, es todo un universo de gente que litiga esa materia y que requiere de servicios y que evidentemente es insuficiente. Entonces, claro que se vuelve en una situación que puede afectar al trabajador, como dice el maestro Gustavo, va revelando uno las estrategias legales que se van a llevar a cabo. Otra de las cosas que se supone que la reforma pretendió cuidar es que todas las situaciones que se exponen en la etapa conciliatoria no pueden ser usadas ni pueden ser traídas, en teoría, al procedimiento. Pero, caray, ¿quién no va a diseñar una estrategia a partir de lo que ahí se ventila? Por supuesto que todos. Si yo llego como trabajador demandando que fui despedido ilegalmente y que era un trabajador con determinado salario, con determinadas prestaciones, con una jornada establecida y que desarrollaba determinadas actividades, el patrón que va a decir, te voy a pegar porque eres de confianza. Y el trabajador va a decir cuando demande, por ahí me va a pegar. Pero en realidad esa estrategia la va a llevar a cabo el trabajador de manera correcta, la va a llevar a cabo de manera correcta el patrón. La práctica nos da cuenta desde siempre que pues, el litigio mejor aseado lo tiene el patrón. Y es por obviedad. La ley desde antes y actualmente pues les arroja cargas probatorias mucho más altas y eso evidentemente obliga al patrón a tener una defensa mucho mejor construida. Pero sí creo, en esa parte sí coincido con el maestro Nava, creo que en la etapa conciliatoria busca más una situación numérica que justa. Mira, yo creo que esta instancia conciliatoria se creó para las empresas transnacionales, para las empresas grandes, porque incluso si tú demandas a Juan Pérez, el mecánico de la esquina, porque trabajabas con él en su taller de autos, y lo llamas a la instancia conciliatoria previa obligatoria, pues puede ser que incluso después de que agotes la instancia conciliatoria, el taller cierre la cortina y adiós. Pero hay empresas que no pueden hacer eso. Pero obviamente la formalidad de las empresas transnacionales y las grandes empresas mexicanas juega en su favor porque procuran ser muy formales. ¿A qué me refiero con esto? Llevan su contabilidad y sus registros laborales, fiscales y de seguridad social de la manera más pulcra o más transparente posible. Ellos no pueden cerrar la cortina e irse frente a un conflicto laboral o de otra índole porque les pesa la formalidad. Pero la formalidad en materia laboral también es la mejor herramienta para defenderse. Los mecanismos para ganar un conflicto laboral, generalmente igual que en materia civil y mercantil, son aquellos mecanismos que se crearon previamente al conflicto. Si el patrón tiene la carga de resguardar los documentos derivados de la relación laboral, entonces el trabajador no va a poder mentir en monto del salario, en jornada laboral, en vacaciones, etcétera. Toda una serie de obligaciones que la Ley Federal del Trabajo le impone al patrón. Obviamente que el patrón es avisado de que va a ser demandado por la instancia conciliatoria previa y terminando la instancia conciliatoria, si es que tiene ánimo de conciliar, pero no se logra, va a tener ya preparada su estrategia defensiva para cuando se llegue en el procedimiento judicial. Entonces, por supuesto que sí, formalmente hablando, lo discutido en la instancia conciliatoria no puede revelarse en juicio ni puede formar prueba. Sería prueba ilícita que se revelara lo que se dijo ahí. Sin embargo, en términos materiales, yo ya sé más o menos cuál va a ser la situación que se puede o no se puede desvirtuar, sobre todo tratándose del patrón, si tengo alcances suficientes para desvirtuar ciertas afirmaciones del trabajador o no las tengo y diseñar una estrategia defensiva lo mejor posible. Claro, esta reforma también deriva de vicios, no cerremos los ojos.
los abogados de los trabajadores alargaban artificialmente los procedimientos laborales para que los salarios caídos fueran cada vez más grandes y la retribución económica fuera mayor. Bueno, aquí están los resultados de ese abuso. Se abusa por un lado, se toman medidas, pero el verdadero escarnio no es para aquellos abogados litigantes que alargaban los procedimientos judiciales. El escarnio es para los trabajadores que tienen un verdadero problema y que tiene que ser atendido. Ahí está el problema. Obviamente que el legislador sí volteó a ver algunos casos de excepción donde dijo, aquí no vamos a conciliar. No se puede conciliar porque los temas son irreconciliables. Ahorita vamos a comentar brevemente los casos de excepción de la conciliación obligatoria para que veamos que por más o menos el legislador alcanzó a ver que había cuestiones que no eran fácilmente o que eran de imposible conciliación, pero sí dejó de fuera otras y la interpretación de la Suprema Corte fue restrictiva en este aspecto, en los temas de seguridad social, que incluso me parece que eran el grueso de los asuntos de las juntas federales de conciliación y arbitraje. Bueno, pues en lugar de resolver el problema de números, la jurisprudencia de la Corte los vino a ser más grandes. Y además vino a ser más grande el jineteo del dinero de las AFORES y de los organismos de seguridad social que tienden a oponer excepciones o de plano solo agotar el procedimiento judicial para que la gente recupere su dinero o el dinero de sus familiares fallecidos. Que, repito, es terrible, o sea, es por eso que criticamos de repente la jurisprudencia de la Corte, porque los ministros parecieran ignorar cuáles son los verdaderos problemas que enfrenta la esposa de una persona que falleció, ya sea que fuera jubilado o no jubilado, y que esa persona necesita el dinero de la FORE con mucho apremio, porque es de lo que vive. O sea, no está buscando un lucro indebido, no es un juicio donde va a obtener grandes ganancias, es la devolución del dinero que se ahorró durante la vida laboral. Y créame, es dramático sacar lo más rápido posible los amparos, donde la gente viene y dice, oiga, son 100,000 pesos lo que hay en mi Afore y no me los quiero devolver. Es increíble, de verdad, es indignante. Alex, no sé, tú también has visto esto. Sí, digo, creo que no hay mucho que indagar ahí. Los intereses económicos son los que pululan siempre para el manejo de este tipo de cosas. Las instituciones públicas, como bien lo dices, pues no son de soltar el dinero por obviedades, ¿no? Un tanto los procedimientos administrativos internos para estar haciendo pagos de salarios. Es complejo, ninguna dependencia que yo conozca, ni cuando estaba en proceso civil que teníamos demandas contra municipios, pues apuestan por pagar, ¿no? Alargan, 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 le dejan el trámite a una administración, a otra administración. Es un cuento de nunca acabar. Se entiende los asuntos que tenemos con el Instituto Mexicano de Seguro Social relativos a compra de suministros médicos y todo eso. La línea era agotar, ¿no? Agotar lo que se tuviera que agotar y fastidiar precisamente al acreedor para obtener el menor monto posible. Creo que la conciliación buscaba algo similar, pero al final son intereses económicos que están ahí metidos, en donde efectivamente el que termina perdiendo en este caso de la materia laboral pues es el trabajador. Si tú te vas a pretender aventar un procedimiento donde, como dices, de inicio ya aventaste la estrategia legal, pues no la agarras. La verdad es que no la agarras y prefieres llegar a una conciliación en donde te van a pagar un poco menos o muchísimo menos de lo que esperabas y terminan las cosas. Creo yo que los asuntos que se brincan la conciliación y llegan a judicializarse eh, vienen ya un tanto amañados, o me atrevo a decir también con todo respeto con los colegas litigantes, pues con el propio desconocimiento, ¿no? Sí se ha visto una mejora en el nivel de litigio ya en estos procedimientos nuevos, pero al final seguimos arrastrando vicios. El, el, el inicio de la reforma pretendió una transformación cultural jurídica del país, precisamente en el gamaje de procedimientos que llevamos, pero es muy compleja. Venimos atorados con decenas de años, eh, con procedimientos viciados, con malas prácticas. Entonces, creo que va a ser complicado arrastrarlo. Y si le ponemos un obstáculo al acceso a la jurisdicción, como es la conciliación, creo yo que hasta ahorita podríamos conceptualizarlo como un obstáculo más que un beneficio. Si no lo vemos desde el punto de vista numérico, vamos a tener mayores problemas, ¿no? Sí, de hecho, mira, las AFORES también debieron haber sido consideradas como una excepción a la conciliación obligatoria previa. O sea, ahí es donde vemos también que hay intereses de grupo porque algunas cosas no funcionen bien. Causó revuelo el tema de que
las AFORES tienen que devolver el dinero de los trabajadores que no reclamaron la devolución o no solicitaron la obtención de una pensión, porque por ley de verdad, o sea, la ley del Seguro Social marca que deben devolver el dinero que no ha sido reclamado, lo deben devolver al instituto para que se financien las pensiones. Pero hemos tenido casos donde hay ciertas AFORES, sobre todo aquellas AFORES que son filiales de bancos, donde se otorgó una pensión de jubilación a un trabajador del IMSS desde hace 5 o 6 años y los recursos que debían destinarse para el financiamiento de la pensión siguen depositados en la AFORE. De verdad es increíble, o sea, 5 años de rendimientos para la Afore y no ha devuelto los recursos que tiene que devolver. Los rendimientos ya generó y obviamente que por supuesto va a cobrar su comisión por la operación de la cuenta y no sabemos cuánto dinero le va a devolver al gobierno federal. Ese tipo de cosas van amarradas del procedimiento laboral. Si quitáramos la excepción, si incluyéramos como excepción a la conciliación obligatoria el tema de las Afores, también las cosas funcionarían mejor porque ahí no hay conflicto, ahí me parece que ya es el dinero del ahorrador o del trabajador, pero bueno, este, Cris, este, Y son temas bien interesantes y que se van a estar desarrollando durante estas sesiones. Ustedes ahorita hablaban de que se rompe esta voluntariedad para la cuestión de la conciliación, que se torna obligatoria, es más benéfica para el patrón que para el trabajador. Y tú ahorita mencionaste, mi querido Gustavo, las cuestiones irreconciliables y que son como una excepción a esta conciliación. ¿Podríamos enumerar o mencionar como las más importantes, las excepciones más importantes para la cuestión de la conciliación, claro, mira, de en hecho, donde se rompe precisamente esta cuestión de obligatoriedad? sí, claro, mira, como comentábamos, el legislador secundario vio que había cosas que no podían conciliarse y en el 685 TER estableció las excepciones a esta regla general de conciliación obligatoria previa y, por ejemplo, vamos a leer brevemente el artículo. Quedan exceptuados de agotar la instancia conciliatoria, la fracción primera establece precisamente aquellos casos de discriminación en el empleo y ocupación por embarazo así como por razones de sexo, orientación sexual, raza, religión, origen étnico, condición social o acoso u hostigamientos sexuales. Esta es una excepción a la regla general de conciliación obligatoria previa que, vaya, por la problemática es evidente, ¿no? Es evidente que no puedo revictimizar a las personas y sentarlas enfrente de su acosador o enfrente de su abusador o enfrente de una persona que, como avisó que estaba encinta, dijo, te largas. Yo no puedo tolerar a una persona que se vaya de licencia por maternidad porque ¿quién me va a sacar el trabajo? Es evidente que allá hay situaciones irreconciliables. Aquí el problema que tenemos es el estándar de prueba y lo vamos a comentar ahorita brevemente en la cápsula y durante el curso lo comentaremos a detalle porque este pequeño beneficio, porque sí es un beneficio para aquellas personas que se consideran que están en una situación vulnerable por este tipo de fenómenos, pues no sabemos, porque la ley no lo dice, cuál es el estándar de prueba mínimo para que el juez te crea y diga, perfecto, aquí no opera la instancia conciliatoria previa. No sé tú qué opines al respecto, Alex, porque más adelante el artículo, dada su redacción, es confuso. Veremos si el estándar de prueba para el inicio del juicio es al menos indiciario o en estos casos basta con la palabra del trabajador o de la trabajadora, porque hay otros que son estatutarios, hay otros que son evidentes, pero en este caso en particular, tratándose de acoso o hostigamiento, el tema es álgido. Y también he escuchado que algunos titulares, algunos abogados al interior del Poder Judicial refieren que esto va a ser utilizado como un estratagema para que todos los abogados aleguen un abuso o un acoso y se les excluya de la instancia conciliatoria, pero no creo que debiéramos tomar esa opinión tan sesgada, porque hay gente que por supuesto que es víctima de este tipo de situaciones y su dicho prevalece sobre otro estándar de prueba. Alex, no sé. Sí, sí, maestro. Creo que este artículo, un poco en su diseño fraccionario, parte de situaciones que son lógicas, ¿no? El país se ha venido sumiendo en una dinámica devolutiva de derechos humanos y su protección por las presiones internacionales y atendiendo los compromisos que ha adquirido el país en la suscripción de estos convenios que se van plasmando en la legislación secundaria, ¿no? Tenemos ya la Constitución
desarrollando ese tipo de derechos humanos que al final de cuentas se protegen en cada materia. La materia laboral no es la excepción. Creo que esta fracción primera parte de esa lógica, pero efectivamente, como bien lo señalas, hay situaciones que nos invitan a pensar, basta la palabra. Creo que, por ejemplo, la cuestión del embarazo, esa no me parece ni siquiera novedosa, ni siquiera, ¿cómo te diré? Pues ni Es algo que ya siquiera, se venía tratando, ¿no? claro, la jurisprudencia viene manejando precisamente una protección a las personas que se encuentran en esa situación, precisamente porque no es creíble. Tenemos el caso de la renuncia, las jurisprudencias que hay al respecto, ¿no? No te creo que hayas renunciado, estás en una situación de ese tipo que implica por sí mismo una necesidad, un estado de necesidad. Creo Sí. yo que la atención a los grupos vulnerables, que es lo que se vacía en este artículo, tiene sus ambigüedades, efectivamente, insisto. Veníamos tú y yo platicando el diseño del artículo en esa parte donde habla del indicio, ¿no? Está, parece que sumido solamente en una de las fracciones que está ahí, pero ¿qué pasa con las otras? Entiendo que la revictimización es una de las cosas que tratamos de eliminar precisamente de todo nuestro sistema operativo estatal para que las personas puedan tener un verdadero acceso, pero ¿hasta dónde lo vamos a ponderar? ¿Qué es lo que el juzgador tiene que tener en cuenta siempre a la mano para encontrarse en la disyuntiva de tomar como creíble o no una situación? ¿De verdad necesitamos un inicio? ¿De verdad necesitamos una construcción de hechos planteadas en la demanda para acceder a la excepción o no? Yo te comentaba en algún momento, y creo que lo platicamos la semana pasada, este caso de la señora que padecía cáncer, ¿no? Era una situación muy evidente que la construcción propia de los hechos en la demanda pues invitaba a no tener duda, al margen de algunos acompañamientos de documentos médicos, que dices, bueno, ahí no hay duda, pero si alega una cuestión de acoso, ¿cuántos asuntos hemos tenido aquí en el tribunal donde se ventilan situaciones que tienen que ver con el despido de profesores o gente que se encuentra en la docencia por acoso? En donde solo tenemos el dicho de la víctima, un acta administrativa levantada donde a veces ni participó y por ahí viene la rescisión de la relación de trabajo, ¿no? Y analizábamos en el fondo, ¿hay que llamar y tomar en consideración a la víctima o no? Acá, evidentemente, para brincar la etapa conciliatoria, quien viene como víctima, pues es el propio trabajador. ¿Cómo voy yo a realmente a ser revictimizado cuando alego una situación de acoso sexual, que se da mucho, ¿no? Acoso laboral, jornadas extenuantes, malos tratos, humillaciones. Vienen siendo muchas cosas que te digo. Tienen la lógica la construcción de la fracción para la protección de estos grupos vulnerables o los derechos humanos que transitan en toda esta dinámica, pero hasta qué punto les vamos a dar una veracidad con el puro dicho, ¿no? Pues mira, es que esta fracción es, me parece que de lo más inteligente que ha hecho el legislador en el tema de la reforma, porque hay muchos fenómenos, y lo sabemos, que se dan en lo oculto. O sea, si un titular, si un juez, si un magistrado pretende que haya suficiente evidencia, al menos indiciaria, para brincar el tema de la etapa conciliatoria previa, solo para la admisión de la demanda, me parece que está yendo muy lejos. Lo comentábamos, o sea, ¿qué esperan que se exhiba? Una circular donde diga que no se contratan personas por el color oscuro de su piel, eso no lo vas a encontrar. Eso se discute en corte. Y sabemos que había ese tipo de políticas. No sé si recuerdas, pero las azafatas hace algunas décadas necesitaban a fuerzas tener cierto perfil físico. De lo contrario, no se les contrataba. Eso es discriminación, ¿no? O sea, claro que eso fenómeno pasa. Por eso este artículo está diseñado de esa manera. Lo que está diciendo el legislador es, dale entrada a la demanda. Después vemos en el fondo. Si el despido está vinculado con temas de acoso o de abuso, tenemos que darle credibilidad a la víctima. O sea, si llega una mujer, atractiva o no, de cierta edad o no, y dice, mi jefe me tocó la pompa y dijo que si no participaba con él en determinados actos me iba a despedir, su dicho tiene credibilidad. Y debemos de partir de creer ese aspecto, porque además ningún tipo de perjuicio le causa al patrón. El patrón podrá ofrecer sus pruebas durante el procedimiento judicial para desvirtuar esta acusación y la parte actora también eventualmente tendrá que ofrecer las propias para demostrar, al menos con los elementos básicos, que fue víctima de esto. Pero obviamente que el juzgador tiene que darle entrada y después el análisis de los hechos. Por ejemplo, fue víctima de, hay un caso grave y fuerte de un familiar de un diputado panista sobre un acoso a una ex trabajadora de su despacho.
Ahora, tú podrías decir en la demanda laboral, oye, su dicho será verosímil, mira, no lo sé, pero de que se muestra preocupada por el asunto y además presentó su denuncia ante la gente del Ministerio Público y ha ejercitado otro tipo de acciones para buscar la responsabilidad, a mí me parece que su dicho tiene el mínimo de credibilidad, no nada más para admitir la demanda, sino para que se desahoguen en el juicio las pruebas pertinentes para que se demuestre esta situación. Sobre todo también considerando que esta fracción se refiere a categorías sospechosas previstas en el artículo primero de la Constitución. Y la jurisprudencia de la Corte nos obliga a los juzgadores y a los que participamos en la labor jurisdiccional a hacer un escrutinio estricto de los hechos, de las leyes y de los fenómenos que se ventilan. Si gustan, vámonos a la fracción que habla de la tutela de derechos fundamentales para platicar brevemente sobre esta fracción en particular, donde el legislador sí estableció un estándar probatorio mínimo para la admisión de la demanda, a diferencia de la fracción primera. Miren, la fracción cuarta establece, quedan exceptuados de agotar la instancia conciliatoria, fracción cuarta, la tutela de derechos fundamentales y libertades públicas, ambos de carácter laboral, entendidos en estos rubros los relacionados con libertad de asociación, libertad sindical, reconocimiento efectivo de la negociación colectiva, trata laboral, así como trabajo forzoso y obligatorio y trabajo infantil. Para la actualización de estas excepciones, se debe acreditar la existencia de indicios que generen al tribunal la razonable sospecha, apariencia o presunción de que se están vulnerando algunos de estos derechos. A diferencia de la fracción primera, aquí sí hay un estándar mínimo. Aquí sí la ley le impone al actor la obligación de demostrar, aunque sea indiciariamente, alguna de afectación de este tipo de derechos. Pero también, si lo analizamos desde un punto de vista frío, está un tanto descabellado. Trata laboral, trabajo infantil. A ver, ¿qué pruebas podría yo gestionar como víctima de trata laboral de que estoy obligado a trabajar? Voy a entrar con mi celular y voy a grabar a los niños trabajando. Generalmente las personas que se dedican a ese tipo de terribles actividades que son delictivas son muy cuidadosos en lo que hacen. Y yo creo que lejos de preocuparse por la instancia laboral, se preocupan por las instancias penales. Entonces, también el legislador a veces se le escapa, pierde de vista que en derecho no importa lo que yo piense, crea o tenga conciencia, sino lo que yo pueda probar. Y si me impones un estándar probatorio demasiado alto, dadas mis circunstancias como clase afectada en la relación jurídico-laboral como es el trabajador, me pones en chino acceder a la instancia jurisdiccional. O sea, si hacemos un estándar, un escrutinio estricto de esta fracción, igual y no lo pasa, ¿eh? Me estás imponiendo obligaciones exacerbadas para acceder a la jurisdicción. Déjame probarlo. Utiliza los mecanismos judiciales para intervenir en la empresa, inspecciones, oficios, investigaciones. Háblale al inspector del trabajo, revisiten la empresa. ¿Cómo voy a hacerlo yo de inicio? Es complicadísimo. De todo esto es de lo que queremos profundizar en el curso para que ustedes como litigantes, como postulantes, tengan herramientas para diseñar una defensa adecuada. Ya habíamos comentado sobre la Sí. interpretación amplia de esta fracción a todas las fracciones. O sea, indiciario, o sea, ofrecer indicios para la admisión de la demanda en algunos casos es muy exacerbado, no es proporcional, me parece que no pasa el escrutinio. Pero bueno, habría que ver cómo se desarrolla también jurisprudencialmente la idea, ¿no? Sí, falta mucha evolución ahí, mucha evolución para tratar todo esto. Creo que la única bueno, no la única, pero la que más ha tenido presencia en las discusiones de la Corte y que actualmente ya ha generado unos criterios es esta excepción que tiene que ver con las de seguridad social, ¿no? Que decía, ¿por qué no se introdujo en los casos de excepción cuando se ventilan cuestiones de vejez, ¿no? No Entonces, quiero pecar ¿cómo decirlo? De conspiranoico, pero a mí se me hace que las Afores por ahí estuvieron moviendo el lobby legislativo y dijeron, oye, a nosotros no, deja que nos genere otro poquito de rendimientos y que nos obliguen a conciliar, ¿no? pero Pero mira, al final de cuentas ahí están ya los criterios orientados.
eh, hay, ¿no? Intereses económicos o como quieras, pero efectivamente sigue siendo el grueso de los asuntos de seguridad social que se presentan, ¿no? La Todo el idea era deterioro bajarle a los, convencional. la idea era bajarle a los Así números es. y no se bajan los números porque hay que conciliar obligatoriamente con las AFORES. Claro que estamos hablando de Ajá. muchos cientos de miles de millones de pesos que están ahí. Por decirlo poco. Sí, por decirlo Por poco. decirlo poco. Vamos a hacer una Afore Ya, mejor. No, Hay no es que, cierto. creo que nos digo, hemos equivocado, ¿eh? Estamos así equivocados es. de trabajo, pero bueno, esto es un poquito de lo que van a estar desarrollando mi querido Alejandro y el maestro Luis Gustavo Nava Cabrera en este curso de actualización, el nuevo procedimiento laboral y amparo en materia del trabajo. Estas son pláticas introductorias. El curso como tal va a arrancar el 29 de junio. Son 12 sesiones, pero es importante mencionar que de esas 12 sesiones, 9 son 100% virtual y 3 van a ser en modalidad híbrida, es decir, vamos a poder estar trabajando con ellos de manera presencial y de manera virtual, los que por cuestiones de tiempo y distancia no puedan acudir, bueno, pues vamos a estar trabajando de esa forma. Y esas 3 sesiones, mi querido Gustavo, precisamente va a ser para poner en práctica todo esto que se vaya trabajando, se vaya comentando, se vaya analizando durante estas 9 sesiones que van a estar 100% virtuales. Los invitamos a que se inscriban, de verdad, va a estar muy interesante, vamos a tener esta perspectiva del servidor público en este derecho del trabajo. Entonces, pues mi querido Gus, vamos a estarles robando otro ratito el próximo miércoles. ¿Cuál sería el tema para que ellos sepan que vamos a estar platicando con ellos el próximo miércoles? Sí, Cris, mira, pues nosotros encantados la próxima semana. ¿Qué te parece si lo dejamos a petición del auditorio? Que ellos nos digan de qué tema quieren que sea la siguiente cápsula del miércoles y nos avisas y sobre eso Claro que sí. vamos la cápsula. Miren, la idea de este taller y de que los temas de audiencia sean en vivo y sean en práctica es precisamente para que veamos cómo se están desarrollando las audiencias, para que veamos cuáles son los aspectos que nosotros desde nuestra perspectiva consideramos un poquito negativos, que son perfectibles, que deben de mejorarse. Somos nosotros muy prudentes en señalar que estos procedimientos laborales no nacieron con el derecho mexicano, ni con el derecho europeo continental, ni con el derecho latinoamericano. O sea, esto es nuevo y que tenemos que ver a aquellos sistemas que crearon este tipo de procedimientos jurisdiccionales, porque nosotros seguimos con la formalidad del sistema germano-románico y por eso cuando veamos las audiencias, cómo se desarrollan tanto en juzgados locales como en juzgados federales, veremos que la formalidad excesiva rompe la espontaneidad de la prueba. Tenemos que voltear a ver eso. Un buen litigante o en materia oral, no solo laboral o penal, mercantil, en todas las materias, me parece que tiene que voltear a ver a las estrategias anglosajonas del llevamiento de las audiencias y que los jueces también debieran prepararse más en cómo los jueces anglosajones llevan adelante sus audiencias sin tanta formalidad, sin revestimientos de verificar aspectos que ya fueron resueltos por el secretario instructor. Partimos de nueva cuenta sobre el principio de mala fe. Quiero revisar lo que hizo el secretario instructor en el ámbito de sus facultades y atribuciones, cuando eso ya no me corresponde como juez. Volver a verificar la personalidad de las partes, eso ya no me corresponde. Ser tan formalistas en muchos aspectos de verdad se llega a la exageración. También en otro aspecto hay que ver el miedo de la instancia probatoria. Algunos compañeros comentaban en la cápsula pasada que los jueces les estaban desechando las periciales psicológicas o psiquiátricas. Bueno, ¿cómo voy a probar que tengo una afectación psicológica si es la prueba idónea? O sea, si tengo una fractura derivada de un riesgo de trabajo, necesito la pericial médica. Y si tengo una afectación psicológica, ¿quién me lo va a decir? Pues el psicólogo o el psiquiatra, pero además no nada más haciéndome pruebas a mí. En un entorno de violencia laboral, no nada más se le toma entrevista y estudios a las víctimas, sino también a los victimarios. Y esto puede implicar también, de repente, habrá quien diga que esto es un exacerbado y que puede afectar derechos fundamentales de las personas contendientes, porque, ¿y yo por qué me voy a someter a un estudio médico? Bueno, ¿qué crees? Que eres el patrón y tienes la carga de desvirtuar los motivos del despido. En consecuencia, si tú no te sometes a este tipo de pruebas o las personas que son tus representantes no se someten a las pruebas que ordene el juzgador, pues habrá una consecuencia jurídica, ¿verdad? Todos estos temas los vamos a tratar, son muy interesantes, también van a ser muy divertidos, al menos para mí lo son, dirán que estoy enfermo,
Para mí son muy entretenidos, muy divertidos. Vamos a tener cápsulas sobre cómo se llevan las audiencias. Vamos a tratar de traer ejemplos muy prácticos. Vamos a tratar de traer interrogatorios para que ustedes también eventualmente tomen parte de estas audiencias y ponemos roles y los sentamos en la silla del juez y los sentamos en la silla del abogado y los sentamos en la silla del secretario para que también vean que no es tan fácil de este lado que de bote pronto tengas que emitir una resolución fundada y motivada cuando no estamos habituados a hacerlo, ¿eh? No estamos acostumbrados a resolver en 2 minutos lo que reflexionamos durante horas en el despacho. Esa es la verdad. Yo y Ujú. Alejandro, cuando hacemos nuestros proyectos de amparo directo, reflexionamos 2, 3 días, analizamos los conceptos de violación, les damos una respuesta, pero el juez y el secretario instructor están ahí en ese momento cuando surgen Es- los cuestionamientos. Entonces, Así es. es cierto que hablamos de la crítica al órgano jurisdiccional, pero también hay que ver lo difícil que es estar sentado en esa silla y emitir una determinación lo más justa y lo más legal posible en un espacio no Ujú. mayor de 30 segundos, 1 minuto. ¿Estás de acuerdo, mi estimado Ale? Sí. Sí, hay que tomar en consideración que este curso tiene la finalidad esencial de hacer una vinculación entre lo que vive el litigante y lo que vivimos nosotros dentro. Intercambiar precisamente esas opiniones son las que nos van a hacer que nos nutramos. Como les decía la semana pasada, la manera en la que ustedes llevan los asuntos y la que nosotros la vemos acá, efectivamente, la dinámica en la que están trabajando los juzgadores nuevos es difícil, es sumamente complicada. Decía el maestro Gustavo, nosotros analizamos un asunto 3 días, 2 días, a veces menos porque también nos piden números, este, y venimos transitando en la lectura del asunto. Algunos o la mayoría tenemos esta forma de trabajar en donde analizamos todas y cada una de las constancias del procedimiento. La habitualidad nos da para eso y venimos transitando entre quién tendrá la razón, quién no. Nos imaginamos las historias que vienen convergiendo en todo el procedimiento y ahora le toca al juez vivirlas, ¿no? Vivirlas y empezarse a formar un criterio con todo lo que le van poniendo enfrente. Y Claro. algo que tocó el maestro Gustavo es muy cierto. El exceso en las formalidades, Dios mío, qué pesadas se hacen. Para nosotros, imagínense verlas, para poder analizar lo que estamos resolviendo. Imagínense para el litigante que las vive, ¿no? Ahí que se avienta 10 minutos el secretario instructor en compañía del juzgador, viendo la personalidad y analizando el instrumento. Cuando dices, caray, si llegaste a la audiencia, pues ya tienen la personalidad reconocida, ¿no? Al Por menos eso es lo supuesto, habitual. claro. Entonces, Sí, sí, y sí. pasan 10 segundos en lo que pones la foto en la cámara y que le tomen ahí la impresión y el litigante que acompaña a su cliente, el cliente pues está ahí como que entre que no entiende nada y se está durmiendo y se hace chocoso. Imagínense ustedes van a desahogar a la confesional del cliente en ese momento y ya pasó media hora en donde le dieron mentalmente 2, 3 cachetadas y ya cuando llega a exponer lo que tiene que exponer el desahogo de la prueba, llega en otro estado. Tiene razón el licenciado Gustavo, tenemos que hacer dinámico todo eso y evidentemente la construcción de las imágenes que tenemos todos de este lado y ustedes de aquel lado nos van a hacer que podamos nosotros ser mejores impartidores de justicia, operadores jurídicos, y ustedes van a desarrollar una habilidad que va a ser benéfica para todos, patrones, Claro, van a trabajadores. avanzar más rápido los procedimientos, la profesionalización es en beneficio de todos, ¿no? Ujú. Ustedes Así no se van es, a así es. desesperar con nosotros ni nosotros con ustedes. No, eso ¿No? esperamos. Bueno, pues bueno, ahí está la información. De verdad, los invitamos a que se inscriban, que participen en este. Yo creo que sí es taller, mi querido Gus, porque se va a estar trabajando desde todas las cuestiones prácticas de actualización de derecho del trabajo y sobre todo amparo en materia del trabajo. Ahí está la información. Nos vemos el próximo miércoles. Pónganos un mensajito, cuál sería el tema que les gustaría que los maestros, el maestro Alejandro Ortega, el maestro Luis Gustavo Nava, nos comentaran la próxima semana de esos temas que abarcan la cuestión del derecho del trabajo, amparo en materia del trabajo, cuál es el que quieren que ustedes comentemos el próximo miércoles y recuerden que arrancamos con este gran seminario de actualización en materia del trabajo y amparo el próximo 29 de junio. Pues ahí está la información y vamos a tener 3 fechas híbridas para la simulación de ejercicios prácticos que se van a estar desarrollando en la sede de INDECAC de la Ciudad de México, en la colonia del Valle. 9 sesiones 100% virtuales y las otras 3 van a ser híbridas, van a poderse conectar de manera virtual o van a poder acudir de manera presencial y va a ser lo mejor que acudan de manera presencial para que ustedes de viva voz desarrollen esos ejercicios
con nuestros ponentes. Pues mi querido Gustavo, mi querido maestro Alejandro, los veo el próximo miércoles. Muchísimas gracias. Ya les estaremos comentando cuáles serán el tema que nos piden los compañeros para efecto de desarrollarlo la próxima semana. Muchísimas gracias a todos. Gracias A a la ustedes, orden, que pasen maestra. muy buena noche. Muchas gracias. Igualmente, buenas Gracias. noches. Muchas gracias.